Hola, ¿qué tal? Esta es la clase número 3 de Filosofía y Educación. Les habla el profesor Gaudio. Vamos a continuar con nuestro eje número 2, Filosofía, Acción y Educación, el punto 3 del programa Filosofía y Praxis, Gramsci. Vamos a retomar algunas indicaciones de la clase pasada y vamos a avanzar, por supuesto, un poco más. La vez pasada, un poco apresuradamente, fuimos viendo distintos conceptos de Gramsci, comenzando por ideología, sentido común, pensamiento crítico, esta idea de todos somos filósofos, y qué significa ese pensamiento crítico, su posicionamiento histórico y social que habíamos marcado, frente a la unidad ideológica de un sector social determinado que se ha impuesto, ha logrado su hegemonía, palabras todas bien propias de Gramsci, y ha convencido, digamos así, a la sociedad de convertirse en modelo a seguir. Esa clase social es la burguesía, que tenemos por un lado, y por otro lado, por supuesto, está el bloque social de los oprimidos, que como decíamos la vez pasada, es muy heterogéneo, está compuesto de trabajadores de todo tipo, marginales, y para Gramsci la tarea de la filosofía pasa justamente por ahí, por trabajar con el pueblo y tratar de reformar, tratar de discutir, polemizar el sentido común, justamente como un tipo de pensamiento básicamente conservador y básicamente legitimador del orden social. El último apartado que vimos la vez pasada del texto de Gramsci empezaba con una pregunta: ¿qué es el hombre? ¿Qué es el ser humano? Que inmediatamente vimos que se reformula con la pregunta: ¿qué puede llegar a ser? ¿Qué puede hacerse a sí mismo? ¿Cómo crear una vida, una concepción de mundo original? Y la clave de la posición de Gramsci, habíamos subrayado la vez pasada, está en no pensar al ser humano como un individuo, o no solo como un individuo, sino más bien como un ser en relación, que se hace a sí mismo en la relación con los otros. Y ese punto lo habíamos subrayado fuertemente porque es muy importante de entender. Porque justamente si hay algo que la hegemonía burguesa, la hegemonía de la burguesía transmite, es la idea de que el individuo es todo, ¿no? O sea, la concepción de mundo liberal burguesa parte de la idea de que todos somos individuos libres, capaces de producir, forjar nuestro futuro en base a el mérito, el talento, y siempre persiguiendo un interés puramente egoísta. Con lo cual, digamos, se justifica en base a eso que si uno está bien o está mal económicamente, además de que todo pasa por un valor económico, depende de uno y nada más que de uno. Bueno, esto es lo que podemos llamar la ficción liberal, esta idea, ¿no? De que también si uno se esfuerza va a lograr ser exitoso en la vida y todo ese tipo de frases comunes. Porque claro, parte de una supuesta, de un punto de partida cero para todos igual, todos sabemos que eso es una gran mentira, pero lo peor,
o además, tan terrible como eso, es que parte de la idea de que el individuo se puede hacer a sí mismo solo. Y esto es realmente insostenible. Espero que si algo podemos aprender de esta pandemia es que necesitamos de los otros más que de uno mismo muchas veces. Y podemos decir, eso el pensamiento liberal lo borra, tiene una visión utilitaria del otro, es decir, ve al otro como un beneficio, como algo que le puede dar rédito, y si no, no lo ve directamente, o sea, solo ve lo que puede aprovechar y utilizar del otro en función de su propio interés egoísta. Esto que les estoy contando parece dicho en el aire, pero no es en el aire, digamos. Uno puede, no sé, ir a los clásicos del liberalismo, desde Adam Smith, 1766, La riqueza de las naciones, y empezar a ver esto. O puede venir a los clásicos, o entre comillas, del neoliberalismo y encontrar las mismas, con matices, con cambios, con épocas completamente diferentes, por supuesto, pero encontrar huellas de ese liberalismo en este neoliberalismo, que lo que hace es tratar de justificar de cualquier manera la hegemonía burguesa. Con lo cual, digo, no es un invento lo que estoy diciendo, y no forma parte justamente del pensamiento de sentido común, porque ese sentido común es lo que estamos discutiendo. Bueno. Dicho esto, vamos a hablar hoy del segundo texto que tenemos de Gramsci, que se titula La política y el Estado moderno. Como decíamos la vez pasada, no es un texto que él haya publicado con ese título. Los subtítulos que tiene el texto tampoco son de él. Es una compilación basada en sus escritos de los cuadernos de la cárcel. Y vamos a ver acá, justamente en este texto, la importancia que tiene el concepto de Estado para Gramsci. El texto está cortado, hay una selección de páginas, por lo tanto, alguna parte puede que haya quedado desacoplada en el escaneo y en el PDF, pero en principio ténganlo en cuenta. O sea, el texto son algunas páginas del texto y por ahí, o quizás se corta en algún lado. El primer apartado se titula La cuestión del hombre colectivo o conformismo social. Pero curiosamente no habla de, o por lo menos en la parte que nosotros seleccionamos, no habla del hombre masa que hablábamos la vez pasada, que tiene un pensamiento acrítico, sino que habla del Estado y le asigna al Estado una tarea educativa, formativa en un sentido amplio, en un sentido cultural, de formar a todos, ¿sí? No solo de tener que encargarse de la educación, cosa que es una de las funciones del Estado, sino que formar culturalmente, mejorar a las personas, mejorar esto que, bueno, acá se le llama civilización o humanidad. Pero también tiene esa parte, esa formación tiene un componente de utilidad, si se quiere, ¿no? Adecuar las masas a la producción. De hecho, el sistema educativo nace con una necesidad, la necesidad de calificar a los obreros a fines del siglo XIX, plena revolución industrial, para que tengan, digamos, habilidades mínimas de lectura y escritura. Esto lo deben conocer ustedes ya de otras materias. Pero claro, la pregunta y la problemática de este Estado educador, del cual vamos a hablar ahora, es básicamente cómo incorporar al individuo al colectivo social. La gran pregunta es cómo hacer que esto que es una exigencia, digamos así, una presión, dice Gramsci, una coerción, sea algo
sea parte del consenso, o sea algo querido libremente por los individuos, querer ser educados por el Estado. Claro, bueno, justamente la pregunta de Althusser, ¿no? Pero ¿quién maneja el Estado? ¿Quién tiene el poder del Estado? ¿Y para qué? Ya la vez pasada habíamos señalado que Gramsci es muy anterior a Althusser y que en ese sentido su mirada sobre el Estado no es solamente crítica, en el sentido de decir, bueno, el Estado en sus funciones, claro, contribuye a la consolidación de la hegemonía burguesa, ¿no? Como diría Althusser. Sino que si podemos tomar el Estado, y acá es donde aparece el Gramsci militante, el Gramsci político, el Gramsci comprometido con el Partido Comunista, si nosotros podemos tomar el Estado, podemos formular una buena educación desde el Estado. Es decir, su visión no es meramente negativa, más bien todo lo contrario, y por eso es tan interesante este pensador. Bien, el punto, claro, nosotros estamos 100 años después, o casi 100 años después, viendo qué pasa cuando el Estado se corre de las funciones básicas, como es salud, educación, trabajo, claro, y vemos que ahí viene el mercado y destruye todo. O sea, si había un poco de desigualdad, el mercado lo que hace es multiplicar y expandir mucho más esa desigualdad existente. Y obviamente eso conviene a los sectores más concentrados, es decir, a los burgueses, a los capitalistas, hoy diríamos a las grandes multinacionales, a los industriales, esos nombres, esos apellidos mejor, bastante conocidos y desconocidos al mismo tiempo, que se llenan de plata siempre. Cuestión entonces, acá va a aparecer una visión positiva de Gramsci sobre el Estado. Y esta cuestión, esta pregunta de la presión, cómo convertir la presión educativa, digamos así, en algo en un consenso, es la pregunta básica de la hegemonía. La hegemonía es una palabra muy interesante, asociada generalmente a dominación, ¿no? O sea, el que tiene el poder hegemónico es el poder que domina. Tiene esta palabra dos componentes inseparables. Es cierto, por un lado implica dominación, implica fuerza, digamos, si se quiere así, uso de la fuerza, imposición, pero por otro lado implica al mismo tiempo consentimiento, consenso, depende, las palabras acá se escapan un poco, pero lo que busca la hegemonía no es solo presionar y obligar al dominado a que se comporte como un dominado tiene que ser, sino también que quiera eso, que el dominado quiera ser dominado. Y eso es clave, porque cuando el dominado quiera ser, el explotado quiera ser explotado, el oprimido quiera ser oprimido, el dominado quiera ser dominado, el sistema se consolida perfectamente. En el siguiente apartado va a hablar de la hegemonía y la división de poderes. Y acá traza una distinción Gramsci entre sociedad política y sociedad civil, que la reformula como la distinción entre Estado e Iglesia. Hoy diríamos Estado y mercado, en realidad. Esta distinción es un poco artificial, digamos así, porque en realidad, para Gramsci, el Estado es las dos cosas, no es solamente la sociedad política, sino que es sociedad política y sociedad civil juntas. Pero para los liberales no. Y él lo que está tratando es
de entender y caracterizar al liberalismo. ¿Y el liberalismo qué hace? Bueno, separa, divide los poderes, quiere división de poderes para que ninguno sea demasiado fuerte, uno podría decir, y todos ellos dóciles a los intereses económicos. Estamos hablando del poder ejecutivo, el parlamento le llama acá al poder legislativo y el poder judicial. Y quiere separación de sociedad política y sociedad civil o hasta oposición, digamos así. Esto es lo que promueve el liberalismo. Bueno, claro, si uno ve la separación, siempre va a estar en conflicto y va a estar esta cuestión de la política como algo ajeno a la vida social, digamos. Que es un poco lo que plantea el liberalismo, ¿no? Pero queda claro que para Gramsci no es así. Para Gramsci, el Estado involucra tanto a la política como a la sociedad también. Y por eso analiza tanto el tema de los derechos o del derecho. En el siguiente apartado, que se llama Concepción del Derecho, dice Gramsci que el Estado produce ciudadanía, produce civilización, que es lo mismo, la palabra civilización es lo mismo que ciudadanía, que organiza las relaciones entre los individuos, que incluso produce ciertas costumbres y actitudes, ¿no? Es decir, fomenta cosas que están bien y trata de hacer que otras que están mal no se hagan. Bueno, para eso están justamente las leyes. Las leyes lo que tratan de hacer es eso, es ordenar, pero en el sentido de tratar de ordenar, de hacer compatibles distintas acciones y fomentar en la sociedad buenas costumbres y que las malas sean sancionadas. Y esa es la tarea del derecho, ¿no? A través de la ley. Y justamente para eso están las escuelas y otras instituciones. Y por eso Gramsci piensa acá en un Estado educador. Es decir, un Estado que sea capaz de crear un nuevo tipo de civilización y que permita racionalizar, ¿no? En el sentido de ordenar, pero también ese Estado, en la medida que lo maneje la burguesía, o en la medida en que lo maneje una sociedad política cuyos intereses estén alineados con los intereses de la burguesía, va a trabajar en función de la producción, ¿no? Acá habla de taylorización, ¿no? En el sentido de controlar la producción, hacer que cada trabajador cumpla exactamente con su tiempo de trabajo y con su índice de productividad. Y entonces, de acuerdo con ese plan, que como, insisto, el Estado está, o el poder del Estado está en manos de la burguesía, funciona para Gramsci en esa época, hoy podríamos discutir un buen rato sobre para dónde va. Según ese plan, el Estado presiona, incita, ¿no? Solicita, castiga, obliga y demás. Entonces, es por un lado represivo, negativo, acá recordamos los aparatos represivos del Estado de Althusser, pero por otro lado también dice Gramsci puede tener premios, en el sentido de tratar de premiar las buenas acciones. Bueno, entonces, este estado ético, este estado educador, eleva, mejora la moral de las masas, mejora el nivel cultural de las personas,
por la positiva o por la negativa. Por la positiva es la escuela. Por la negativa serán los tribunales y la prisión. Podemos pensar como la siguiente. Cosas de contexto. Gramsci está escribiendo esto, recuerden, en 1930 y algo. La escuela todavía no existe, ¿no? O sea, sí existe, sí existe. El tema es, ¿tiene una llegada masiva? No. La gran mayoría para esa época, en Italia, pero en Argentina también, en distintas partes del mundo, con mucha pena termina la primaria, sexto grado, ¿no? En ese momento, pero con muchísimo esfuerzo. Con lo cual la gran mayoría se queda ahí a mitad de camino, mucho analfabetismo, sobre todo los periodos de entreguerras son tremendos. Con lo cual la escuela todavía era un proyecto en ese momento. No había corrido, digo, a nivel universal, ¿no? A nivel de poder llegar a toda la sociedad. Bueno, entonces el Estado se consolida por la positiva con la escuela, por la negativa con los tribunales, pero también, dice Gramsci, hay otras actividades, entre comillas, privadas, que funcionan para la hegemonía de la clase dominante. ¿Y qué podríamos pensar de esas actividades? Bueno, sí, podemos pensar en algo muy claro. Los medios de comunicación, por ejemplo, que son instrumentos de difusión del sentido común, permanentemente, y de la ideología dominante, permanentemente. Los medios de comunicación son efectivísimos, la tele, las redes, la memecracia actual, digamos. Cualquier cosa sirve para difundir pensamientos conservadores de sentido común que tienen una lógica, decíamos la vez pasada, ¿no? O sea, admiran a los poderosos y son despiadados, completamente descargan toda su furia hacia abajo, hacia los más débiles, hacia los pobres, etc. Bien, entonces, este estado ético que piensa Gramsci, de alguna manera tiene un antecedente en el siglo XIX, antes que Marx. Hegel, filósofo que menciona acá, pensaba algo parecido, pero dice Gramsci, claro, era el momento, principio del siglo XIX, el momento de auge, de máximo desarrollo de la burguesía. Pero la burguesía, dice Gramsci, que tomó el siglo XIX para expandirse, para hacerse pasar por la clase universal, claro, cuando estaba fuera del poder, ¿no? Antes de la Revolución Francesa, antes de la Revolución Industrial o antes de la Revolución Gloriosa en Inglaterra, la burguesía era revolucionaria. Esto hasta lo dice Marx. Pero una vez que llega al poder, se vuelve excluyente, ¿no? Trata de dejar gente afuera. La época de Hegel es la época donde la burguesía está tomando el poder, principio del siglo XIX. Para Gramsci ese Estado no va a ser el Estado ético, porque claro, porque ese Estado es el que utiliza la burguesía para explotar al proletariado. El Estado ético va a ser cuando el proletariado tome el poder. Que eso todavía no sucedió, o para esta época sucedió solo, y hay que ver por cuánto tiempo, en Rusia, ¿no? Con la Revolución Rusa de 1917. Bien, cuestión entonces que para Gramsci el siglo XIX es el siglo de la expansión de la burguesía, de la revolución burguesa, que se apodera del Estado y promueve el conformismo.
Pero esa idea, ¿no? de transformación, esa energía que tenía la burguesía, una vez que se apodera del Estado, se apaga, y para Gramsci, esa burguesía que quiere transmitir a toda la sociedad sus valores, sus creencias, sus principios, que quiere hacerlos sentido común, hacerlos época, naturalizarlos, diríamos. ¿Qué pasa? Llega un punto en que no quiere que entre más nadie, no absorbe más, dice Gramsci. Cuando no absorbe más, quiere decir que ya está agotada, y es más o menos lógico, porque en realidad la burguesía lo que quiere es marcar diferenciación. O sea, una vez que llega al poder, no quiere que otros lleguen al poder, ni mucho menos distribuirlo. Con lo cual, al no absorber más, estar saturada, pelearse entre sí por sus intereses egoístas, Gramsci entiende que eso da pie justamente para una instancia revolucionaria y un futuro comunismo donde se disuelva el Estado burgués, haya un Estado proletario y una sociedad sin clases sociales. Bien, pero entonces tenemos este concepto de Estado ético, de Estado educador, tiene como dos costados. La burguesía, que le da toda su carga, todas sus valoraciones, pero también Gramsci ve que si ese Estado educador estuviera, por decir así, en manos de los trabajadores que en un futuro tomen el poder del Estado, y lo manejen, bueno, ahí puede haber efectivamente un sentido positivo del Estado ético que plantea Gramsci como su propuesta. ¿Sí? Bueno, hasta acá entonces el segundo texto que tenemos, las páginas que seleccionamos para leer. Lo que quisiera ahora es volver sobre lo que fuimos viendo de Gramsci y plantear una serie de puntos de vista respecto a lo que él dice para traducirlos sobre la formación, sobre la educación. Un poco el último texto, entonces se nota más su posición, pero quisiera volver sobre cosas anteriores para ver que todo el pensamiento de Gramsci es, digamos así, un pensamiento pedagógico, filosófico y pedagógico al mismo tiempo. Es decir, la filosofía, cuando él habla de todos somos filósofos, está pensando claramente en todos somos formables, todos somos educables, todos podemos pensar críticamente, solo hace falta trabajar, aprender, conocer, pero todo esa panfilosofía que él plantea, ¿no? Ese todos somos filósofos, eso significa el prefijo pan, incluye una visión cultural muy consonante con el apartado que veíamos con la pregunta ¿qué es el hombre? ¿No? Es decir, el ser humano es un hacerse, no está obligado a hacer nada, no tiene ningún mandato, ninguna naturaleza, ninguna maldición divina que le obligue a hacer tal cosa. Ser humano se hace y se hace lo que sea, digamos, ¿no? Es decir, ahí está en juego justamente la educación, la cultura, la libertad, por un lado. Y por otro lado, cuando él habla de los intelectuales, del filósofo, de la tarea, está pensando en el docente también. O sea, no solo. Está pensando, bueno, en distintas figuras de la cultura, escritores, pero también periodistas, que en ese momento no eran tan malos como ahora, aunque cada vez son peor.
y como que nunca alcanza uno a asustarse o a ver la aberración de la que son capaces. Bueno, eh, sacerdotes, docentes. El docente es la cultura en el aula, eh, aunque no parezca, digamos. Eh, es un chiste, no, por favor, que quede acá. Entonces, el intelectual, esta figura que el Gramsci piensa todo el tiempo en relación con el pueblo, es, es un educador. Es un educador. Respecto a lo primero, entonces, el tema de la ideología, bueno, está claro que para él hay una ideología de la clase dominante y una ideología de los dominados. O sea, la palabra ideología es ambigua. El tema es que la clase dominante, ¿no? Esto lo insistimos mucho con Althusser, con la mentira de la neutralidad y qué sé yo, ¿no? De la ideología que no se reconoce como ideología. La clase dominante busca esconder, y por eso es arbitraria, ¿no? Busca esconder la explotación y se vuelve engañosa, ¿no? O sea, trata de manipular el pensamiento del otro. La ideología de los dominados, el problema que tiene es que no se ha dejado ser, se ha quedado embrionaria, dicen en la parte del texto, ¿no? Y entonces, claro, el pensamiento crítico no puede empujar, digamos así, porque el pensamiento acrítico lo aplasta, lo encubre. Y por eso la ideología está todavía por discutirse de parte de los dominados. Respecto justamente del pensamiento crítico, la pregunta que dispara eso, ¿no? Si vamos a ser forjadores, creadores de nuestra concepción de mundo y activamente, etcétera, es una pregunta que como docentes tendría que interpelarnos, ¿no? Porque el docente se la pasa hablando de pensamiento crítico, reflexión crítica, ¿y qué quiere decir eso? ¿Quiere decir analizar las propias ideas y qué sé yo? Sí, en parte sí, pero no solamente. No solamente. Esas ideas tienen que llevar a un posicionamiento social, y ese posicionamiento social, como docente, como trabajador de la cultura o como intelectual, escritor, pintor, lo que se te ocurra, la pregunta es, ¿para quién vas a trabajar? Es decir, tu trabajo, tus ideas, tu difusión, ¿a quién le va a servir? ¿Le va a servir a la burguesía para continuar con su dominación de clase y su hegemonía? ¿O le va a servir al proletariado, al oprimido, al explotado, al bloque social de los que caen ahí, se caen debajo de la pirámide, para organizarse, para liberarse, para despertar, para trabajar, para criticar el sentido común, para romper ese sentido común que le impide pensar y encontrar el buen sentido y poder armar una contrahegemonía popular, una organización, una unidad desde el pueblo que se oponga a la hegemonía burguesa. Esa es la pregunta de fondo. Y por eso Gramsci odia a los indiferentes. Porque los indiferentes son los que te dicen, no, yo no juego para un lado ni para el otro. Bueno, no jugar para ningún lado es jugar para un lado. Es jugar para los que se aprovechan de que vos no juegues para ningún lado. Es decir, jugar para los poderosos. No hay medio acá. Bien, y en este sentido, su propuesta de esta contrahegemonía popular tiene que ver con esto que señalamos, la unidad entre intelectuales y pueblo, educador educando, teoría y práctica, y por eso él propone una escuela única, quiere decir que sea solo que pública, estatal, sostenida por el Estado, pero una sola, en el sentido de la misma en cualquier lugar, no es que es una donde va todo el mundo. Que no haya escuelas privadas, eso es lo que está pensando en última instancia, sino solo escuela pública, que no haya algunos que vayan a aprender a pensar y otros que vayan a aprender a obedecer, o sea, que no haya división entre trabajo intelectual y trabajo manual, sino que todos hagan
pensamiento y acción, que desarrolle el pensamiento crítico, obviamente, que desarrolle la creatividad y que sea una suerte de escuela pupilo. Esto es terrible ¿no? Pero escuela pupilo en el sentido de que permita una vida comunitaria, donde el docente también, obviamente, su función ya no es la de instruir o impartir conocimiento, sino la de simplemente ser un guía, ¿sí? Un conductor. Bien, y esta escuela que él está pensando, que aparece en distintos textos que no tenemos acá, que no hemos marcado, bueno, esa escuela está sostenida por el Estado, pero un Estado que siempre es educador, siempre fomenta determinados valores, castigando unos o premiando otros. Y el problema de ese Estado, como señalamos en esta clase, es para qué o para quiénes trabaja. Y nosotros, docentes, y ustedes, futuros docentes, no pueden eludir esa pregunta de para quién ideológicamente vamos a trabajar, a qué ideas vamos a servir. Porque en todo espacio, ya lo vimos con Althusser, se juega una posición ideológica. Vamos a trabajar para la hegemonía burguesa, vamos a trabajar para los que se caen de la pirámide social, para el bloque de los oprimidos, para el pueblo, etc. Eso hay que tenerlo muy en claro. En el plano de las ideas, en el plano del pensamiento, pero también en el plano de la práctica, de la acción. ¿Qué estamos dispuestos a hacer y dónde nos vamos a parar en eso que estamos dispuestos a hacer? Por supuesto, aquel que quiera trabajar para la clase dominante se va a enojar cuando escuche esta pregunta, porque le va a resultar molesta, no va a querer contestarla, va a gritar seguramente, no va a soportar que Gramsci diga odio a los indiferentes, porque justamente en la indiferencia, en la neutralidad, es donde se puede esconder esta posición. Pero los que no tenemos vergüenza de decir para qué queremos trabajar, lo decimos. Y acá no tenemos ningún problema. Bueno, creo que con esto tenemos Gramsci 2, digamos así. Seguimos la próxima con nuestro punto 4 del programa, del eje 2, los textos de Theodor Adorno. Hasta luego.